Amado Dios maravilloso, estamos aquí en esta mañana, Señor, reunidos porque hemos entendido, Señor, y hemos aceptado tu grandeza, tu poder, tu amor, y tu misericordia nos ha alcanzado. Y hoy cada uno de nosotros estamos aquí después de mucho tiempo, después de pasar muchas cosas, después de estar sometidos a muchas situaciones, pero hemos creído en ti, Señor, a pesar de dolencias, a pesar de situaciones difíciles, a pesar de muchas contradicciones, a pesar de que mucha gente, muchas situaciones se han puesto, Señor, para que tal vez a veces estemos en contra de ti, de tu palabra, pero tú nos has ayudado, nos has sostenido con tu diestra de poder, y hoy estamos aquí, Señor. Hoy, gracias a tu amor, hemos mantenido, Señor, ese deseo. Hemos atesorado esa promesa, Señor, de recibir de parte tuya esa salvación maravillosa. Y asimismo queremos hoy ser llenos de ti para poder transmitir ese amor y esa necesidad que hay de conocerte en el mundo, Señor, y en cada ser humano. Padre, hoy te rogamos en el nombre de Jesús que con tu Santo Espíritu puedas ministrar nuestras vidas, podamos ser llenos de tu presencia, llenos de tu sabiduría, de tu gracia, para poder hacer tu obra, Señor. Que podamos hoy, como dice tu palabra, ser renovados, ser transformados en nuestro entendimiento y agradarte con todo lo que hacemos cada día. Señor, toma el control de este tiempo, toma el control de nuestras vidas. Quita, Señor, de nosotros todo prejuicio, Señor, y anhelamos, Señor, en este momento tener un corazón abierto a tu palabra, que nuestra mente esté abierta y dispuesta a recibir de tu sabiduría y de tu conocimiento, Señor. Hoy queremos conocerte más, queremos ser llenos más de ti, y en el nombre de Jesús, hoy, Señor, rechazamos todo aquello, Señor, que quiera ir en contra de ti, de tu palabra, Señor. Todo aquello que se quiere implantar en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, para apartarnos de ti, para dudar de tu amor, de tu gracia, en el nombre de Jesús lo desechamos. Y por tu poder y por tu misericordia, declaramos que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo está en este lugar para traer libertad, para traer sanidad y para traer restauración y para llenarnos de poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que tienen el poder de Dios en sus vidas? Amén. Tenemos el poder de Dios en nuestras vidas porque así el Señor lo ha prometido, que cuando recibiremos su Espíritu Santo, Él nos dará poder. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de algo muy maravilloso, algo esencial, algo que hace la vida de un verdadero hijo de Dios. Algo que es el cimiento, que es quien dirige la vida de un verdadero hijo de Dios. El título que le he puesto a esto que voy a compartir es Tu marca de identidad. Tu marca de identidad. Algo, empezamos definiendo algo muy importante en el ser humano, que es la identidad. Y si tú miras, si tú con el conocimiento que tienes, con lo que has adquirido a raíz de los años, ves que algo muy importante y esencial en el desarrollo, en la realización, en la formación y en la apariencia de una persona, y que esta persona todo esto, la esencia, el desarrollo, la realización, la formación, la apariencia de una persona es su identidad. O sea, lo que hace que una persona se comporte, se desenvuelva en un entorno es su identidad. Y por medio de esa identidad es como esa persona afecta a otros. ¿Sí? Como tú te sientas identificado con lo que tú tengas en tu mente, en tu corazón, lo que hace parte de tu vida y que te define, eso es lo que hace que tú afectes a otras personas, afectes tu entorno y te afecte a ti mismo.
Cuando hablo de afectar, no me refiero a afectar de una manera mala, ¿no? Afectar es cuando los actos que tú tienes involucran a otras personas y esas personas se ven influenciados por lo que haces. Sí, tu forma de actuar, tu forma de hablar, tu forma de mirar la vida, y cuando tú compartes con un entorno, ese pensamiento, eso que tú tienes en tu mente, afecta a otras personas y pues les afecta de manera positiva o de manera negativa. La identidad de una persona va siendo formada ¿por qué? Por las ideas que va adquiriendo en el transcurso de su vida. Y esas ideas vienen infundidas, ¿por qué? Entre muchas cosas, por su educación. Por lo que voluntariamente esta persona recibe y acepta, y eso va a ser parte de su pensamiento. Entonces, ejemplo, esto se puede observar en diferentes culturas, cómo las culturas de ciertos países, de ciertos grupos, afectan a sus individuos. Por ejemplo, en algunas ocasiones vemos los asiáticos, ¿no? Uno en su mente o en una conversación o incluso ve un programa y ve personas asiáticas de Corea, de China, y uno lo que piensa cuando los ve es en la disciplina que tienen, ¿no? La disciplina que tienen para trabajar, para estudiar, para hacer ciertas cosas, y eso les caracteriza, ¿no? Eso es parte de su identidad. No voy a decir que todos sean así, pero es algo que su cultura se ha ido transmitiendo, ¿no? Y uno piensa en los chinos, en los japoneses como personas muy, muy disciplinadas. Otro ejemplo, los que somos latinoamericanos y que incluso muchas veces aquí los europeos o los americanos lo ven, y es que los suramericanos tenemos como una amabilidad, ¿no? Como una forma de tener respeto hacia los mayores, hacia las otras personas, y eso se nota. Y claro, si tú ves nosotros en Latinoamérica, en Colombia, en Perú, incluso los mexicanos, nosotros en nuestra educación nos enseñan a respetar mucho a los mayores, nos enseñan a respetar a las personas incluso por la situación que tienen, ¿no? Por su estatus. Entonces, algo que me hizo mucha gracia cuando yo llegué aquí al principio es que uno normalmente cuando se dirige a una persona mayor que uno le dice don Ramón, don Juan o doña Leticia, así, ¿no? Y entonces en un día trabajando le dije al jefe, a la persona que estaba trabajando, don Juan, tal cosa, y me dice, no me digas don. No me digas don porque yo me llamo Juan. Sí, y pues según lo que yo entendí decía que don es como de origen noble, ¿no? Es una persona como, por ejemplo, como el rey, ¿no? Que el rey se le dice don Juan Carlos. Entonces, nosotros tenemos eso, los latinoamericanos tenemos como eso en nuestro ser, ¿no? Como de respetar mucho a las personas, como de respetar mucho el estatus que tienen, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, a una persona que tiene sus estudios, ingeniero, médico, uno normalmente no le llama por el nombre, sino que le dice ingeniero, doctor, cosas por así, ¿no? Y aquí, cuando yo llegué aquí a España, he conocido mucha gente que tiene titulaciones y de pronto uno se le va, ¿no? Soy ingeniero. No, yo no soy ingeniero, a mí pues llámame por mi nombre. Sí, por ejemplo allí otra cosa que nosotros poco hacemos es llamar a la gente como aquí, ¿no? Que dicen Pepi o Paco o sí, ¿no? Como esos diminutivos que le ponen a la gente, porque eso es como, para nosotros es como una falta de respeto, ¿no? Pero aquí en España, por ejemplo, es diferente. Otro ejemplo que te pongo es acerca, por ejemplo, de la vestimenta de países que tienen como un arraigo en sus enseñanzas religiosas, ¿no? Por ejemplo, países islámicos, tú ves que los hombres se visten de cierta manera, las mujeres también, tienen un atuendo, ¿no? Si vas, por ejemplo, a países o si ves países como como la India, ves que ellos tienen una
una forma de vestirse, y eso viene dado como por su religión. Por ejemplo, los judíos también, ¿no? Tienen una forma característica de vestirse, de su pelo, de ponerse ciertas cosas, y todo eso viene pues de su cultura, ¿no? Y ha tenido mucha influencia la religión. Entonces, todo este tipo de formación, de enseñanza en su vida, define en la mayoría de los casos la identidad de los individuos. Estamos claros con eso. Que es algo muy claro, no muy evidente, que muchas personas, dependiendo de su origen, de sus raíces, así actúan, ¿no? Y eso lo vemos aquí, que tenemos tanta nacionalidad. Yo lo veo mucho, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi caso lo he vivido, me he analizado y he mirado ciertas actitudes que tengo por mi cultura, y muchas son muy buenas, otras no son tan buenas. Y pues ahora que estamos con el Señor, cada uno lo que tiene que ver es cómo lo que yo hago o de donde yo vengo, si le agrada a Dios o no. Y dependiendo de eso, pues o cambiarlo o mejorarlo. Viendo esto y determinando que este tipo de cosas marcan la identidad de nuestras vidas, o sea, cómo nos identificamos, en qué creemos, y eso, lo que creemos, pues marca mucho en cómo actuamos cada día. Eso viéndolo desde el punto de vista general, ¿no? Pero si lo vamos a ver ya desde el punto de vista como hijos de Dios, como cristianos que nos definimos, vamos a ver en la palabra qué es lo que define nuestra identidad, y que cómo esa identidad tiene que ir reemplazando muchos pensamientos y muchas cosas que traemos por nuestra cultura o que nos han enseñado de una manera errónea. Y cómo al aprender lo que dice la palabra, también evitamos que los nuevos pensamientos, las nuevas ideas, los nuevos adoctrinamientos entren a nuestras vidas, ¿no? Y cómo contrarrestamos con la palabra de Dios, con la identidad que viene de parte de Dios, todo este tipo de pensamientos que a la larga no glorifican el nombre de Dios, no le agradan al Señor, ¿no? Miremos primeramente en Mateo capítulo 3. Versículo del 13 al 17. Y vamos a ver cómo aquí Jesús, nuestro Señor Jesús, nos enseña y nos muestra qué es lo que define la identidad de una persona que se dice llamar cristiano, o que mejor definido se dice llamar hijo de Dios. Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 17. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si vemos aquí, Jesús es bautizado y el Espíritu Santo vino sobre él. Y si leemos los evangelios, la presencia del Espíritu Santo define la vida y el desarrollo de Jesús, puesto que desde allí luego de eso hay una tentación en el desierto, y luego empieza su ministerio. Entonces, si tú piensas, si nosotros leemos esto, incluso mirando el contexto, vemos que dice que Jesús vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y que venía sobre él, y que una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado.
Entonces, si vemos esta condición, si vemos este momento, vemos claramente que al Jesús recibir al Espíritu Santo era ¿por qué? Porque realmente era hijo amado de Dios. O sea, porque realmente era considerado hijo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como cristianos, como personas que nos queremos acercar a Dios, un requisito fundamental y básico para tener nuestra identidad clara en Dios es recibir el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, realmente no estamos caminando bajo la dirección de Dios. Y es un gran error y es una gran falta el hecho de pensar que estamos caminando con Dios, pero no conocemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No conocemos la forma de agradar a Dios, entendiendo que según la Biblia, la forma de agradar a Dios es tener el Espíritu Santo, porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, todos los actos de tu vida van encaminados a agradar al Señor. Agradar con tu boca, agradar con lo que tú ves, agradar con lo que tú piensas, agradar incluso con lo que escuchas, agradar con lo que compartes. Entonces eso debe llevarnos a analizar, ¿no? Si realmente en nuestras vidas estamos llevando un camino de agradar a Dios teniendo el Espíritu Santo en nosotros. Si vemos aquí, nuestro camino en el Señor debe ser guiado por el ejemplo en Jesús. Jesús es nuestro mayor ejemplo porque es el Hijo de Dios, porque es hombre, porque es Dios, y Él nos enseñó que para poder empezar su ministerio, para poder enfrentarse a las tentaciones, tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Mira que Jesús no empezó su ministerio o no empezó a caminar a hacer la obra de Dios hasta no tener la presencia del Espíritu Santo. No quiere decir que Jesús no la pudiera tener, no, sino que al ver esto, lo que hace Jesús es enseñarnos a nosotros que Él cumplía, que Él estaba sometido a la voluntad del Padre. Y al estar sometido a la voluntad del Padre, por supuesto, el Padre le respaldaba. ¿Y cómo le respaldaba? Por medio del poder de su Santo Espíritu. Y aquí podemos ver que dice que el Espíritu de Dios descendía y venía sobre él. ¿Tú quieres que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre tu vida? ¿Sí? Amén. Debe ser un anhelo diario. Debe ser un deseo diario que el Espíritu de Dios esté sobre nuestras vidas. Pero para eso nosotros tenemos que, dice aquí, mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Para eso tenemos que tener ese llamado de Dios y que Dios el Padre nos diga, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Tú consideras que el Padre puede decir eso de ti? ¿Que tú eres su Hijo amado en quien tiene complacencia? ¿Tú crees que el Señor, nuestro Dios, se complace en tus palabras? ¿Se complace en lo que tú dices? ¿Se complace en lo que tú compartes? ¿Se complace en los lugares a donde tú vas? ¿Se complace cuando estás con tu familia y se complace con lo que le hablas a tu familia? ¿Se complace cuando estás en el trabajo, en la calle, y que lo que estás haciendo demuestra si realmente agradas a Dios o no? Según leemos la palabra, Jesús realmente complacía al Padre. Y hacia allí es donde debemos ir. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Porque si vemos después en el versículo, capítulo 4, versículo 1, dice la tentación de Jesús. Y luego habla en el versículo 12 que Jesús principia su ministerio. O sea, Jesús empieza a hacer la obra del Padre respaldado con el Espíritu Santo. Y esto es en lo que fallan y fallamos muchos de aquellos que creemos o que decimos que somos hijos de Dios, que queremos hacer las cosas
pero sin el respaldo de Dios. El respaldo de Dios viene por medio de ¿qué? De su Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar según la Biblia y aprender cómo viene ese respaldo de Dios, según la enseñanza de Jesús. Según vemos la palabra, el Espíritu descendió sobre Jesús porque Él es Hijo amado en quien tiene complacencia. Miremos en Juan capítulo 14, versículo del 15 al 26. Mira cómo habla Jesús y ponte como un espejo, ¿no? Y mira si tú puedes decir, yo tengo la capacidad y tengo la identidad de poder hablar de esta manera. Juan capítulo 14, del versículo 15 hasta el 26, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces vemos aquí claramente que todo el respaldo que tenía Jesús en su ministerio, todo lo que hablaba Jesús a las personas, todo lo que compartía, reflejaba que tenía el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué decía Jesús? ¿Qué dice Jesús? El Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Entonces es curioso y es triste saber que en la palabra está esto, pero muchos de los que nos definimos ser cristianos no hacemos no cumplimos la palabra de Dios, porque realmente, como dice aquí, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, si nosotros amamos a Dios, si nosotros deseamos tener su Espíritu Santo, guardamos sus mandamientos, guardamos su palabra. O sea que anhelamos vivir en santidad. Y cuando guardamos su palabra y anhelamos vivir en santidad, allí es cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. ¿Por qué crees que el Espíritu Santo descendió sobre la vida de Jesús en el momento del bautismo? Porque Jesús era obediente, porque Jesús amaba al Padre, porque Jesús anhelaba conocer más al Padre y mostrarle al mundo que era necesario conocer al Padre para poder agradarle. Entonces, viendo lo anterior, esto define claramente en quién mora el Espíritu Santo y qué pasa cuando las personas son llenas del Espíritu Santo. Entonces aquí viene el error. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, en qué lugar estamos, y eso es lo que nosotros debemos enseñar a las otras personas, con nuestra forma de ser, con nuestra vida. ¿Tú crees que una persona es llena del Espíritu Santo por orar? ¿Quién de aquí sabe orar o puede orar? Yo puedo hacer una oración. ¿Pero tú crees que si yo hago una oración, por eso estoy lleno del Espíritu Santo? No.
¿Quién aquí ha ayunado en algún día? ¿Ha hecho un ayuno? ¿Quién? Todos, ¿no? ¿Tú crees que por ayunar estamos llenos del Espíritu Santo? ¿O por ir a ayunar 2, 3 días estamos llenos del Espíritu Santo? Ahora, por ir a la iglesia, ¿tú crees que estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Por tener fe? ¿Somos llenos del Espíritu Santo? Podemos creer en muchas cosas, pero el hecho de creer implica que somos llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por leer la palabra somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos pueden leer la palabra? Toda la gente que tenga la capacidad de leer, que sepa leer, puede leer la Biblia. ¿Pero crees tú que por leerla es lleno del Espíritu Santo? No. Y ahí está el problema y el error de muchos de nosotros como cristianos, que pensamos e incluso muchas veces transmitimos a la gente que por hacer una oración ya estamos llenos del Espíritu Santo. Mira, yo he visto personas que tienen la oración como un amuleto. Entonces, cualquier cosa que... No, vamos a orar. No, que se cayó esa naranja, vamos a orar. No, vamos a orar. O sea, yo no estoy diciendo que la oración no sea una herramienta poderosa de parte de Dios, que incluso ahora vamos a ver que realmente sí lo es. Pero la gente piensa que por decir vamos a orar, ya las cosas se van a solucionar y Dios va a actuar allí directamente. Porque de eso hablaba yo el otro día y compartía, que no es... El poder de Dios no se manifiesta en una sanidad simplemente por decir, no, es que Jesús se llevó nuestras enfermedades. Y ya porque se llevó nuestras enfermedades somos sanos. No, es que la sanidad no viene porque la palabra diga que Jesús se llevó nuestras enfermedades. Viene porque tú creas y tú desees cambiar para que el Señor haga una obra en tu vida. Porque el Señor lo que desea es salvar tu alma, ¿no? El Señor lo que desea es que seas salvo y que seas transformado. El cuerpo, al final, es polvo, ¿no? Y el polvo se va a convertir de nuevamente. Pero lo que Dios desea salvar es nuestra alma, lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que Dios desea salvar. Y eso es lo que Dios nos enseña cada día que debemos procurar, ¿no? La salvación. Vamos a mirar en Juan 17. ¿Qué dice? Juan 17, del 1 al 5. Y vamos a mirar que Jesús hace una oración. 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo se glorifique en ti. Como les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces vemos aquí claramente que esta oración que hace Jesús es una oración llena del poder del Espíritu Santo. Porque una oración llena del poder del Espíritu Santo muestra que quien la hace está sometido al Padre. Y además que ese sometimiento al Padre hace que esta persona tenga un deseo y un anhelo porque quienes le rodean, por quienes ora, por quienes intercede, tengan un cambio, tengan una obra de parte de Dios. Pero en muchas ocasiones pensamos o hacemos oraciones como para nuestro beneficio, ¿no? Para mostrarnos, ¿no? Yo he escuchado en la iglesia, y pues es lamentable, aunque eso hay que enseñarlo, ¿no? Ver gente que ora y gente que ora por llamar la atención. Se nota, se ve, se siente cuando uno está lleno del Espíritu Santo de Dios, se siente cuando una persona quiere hacer algo para llamar la atención. Yo lo he hecho muchas veces. Incluso he intentado hablar en lenguas por llamar la atención.
He intentado trabarme la lengua para llamar la atención y mira, estoy lleno del Espíritu Santo. Pero eso, el error es que nosotros muchas veces no exhortamos a las personas que lo hacen para que lo dejen de hacer. No para que lo dejen de hacer porque incomoda, no, sino para que lo dejen de hacer, para que cambien su forma realmente de hacer una oración que realmente agrade a Dios. ¿Sí? Porque muchos hacen oraciones, pero están pecando, están luego o han venido de insultar a alguien, de gritarle, de ofenderle, y muchos luego hacen una oración llorando o mostrando como una cierta dolor, pero realmente después vuelven a hacer lo mismo o vuelven a comportarse de la manera que no le agrada a Dios. Entonces por eso decíamos que una persona no es llena del Espíritu Santo por orar. Una persona es llena del Espíritu Santo cuando ora, se somete al Padre e intercede por los demás, que esto es lo que estaba haciendo Jesús, enseñando y mostrándole a los demás realmente quién es el Padre. Eso es una oración llena del Espíritu Santo y una oración con poder. Y una oración que demuestra que realmente el Hijo de Dios, o quien dice ser seguidor de Jesucristo, tiene el poder de Dios. Amén. Ahora, estamos hablando de que si el ayuno no es algo que llene a una persona del Espíritu Santo. Pero, miremos en Mateo 4, del 1 al 2. Y vemos qué es lo que nos enseña Jesús en el momento que Él ayunó y cómo lo hizo. Mateo 4, del 1 al 2, dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. O sea que Jesús fue enfrentado a una tentación, a una situación difícil por el Espíritu. A una situación que en nuestro caso vemos que puede hacerle caer, ¿no? ¿Tú te imaginas qué pasa si tú no comes 3 días? O no pongamos 2 o 1. Estamos allí arrastrándonos a veces y muriéndonos ya del hambre, ¿no? Y no, ya me ha dado gastritis, no puedo vivir, ya me muero. Pero ahí está otra equivocación que tiene la gente y que no ha sido bien enseñada, que piensan que por aguantar hambre el Espíritu Santo va a llenarles, que piensa que por aguantar hambre 1 día o 2 días, o que piensan que no, voy a ayunar, mucha gente dice voy a ayunar de móvil, ¿no? Voy a quitarme el móvil 2 o 3 días y ese va a ser mi ayuno. Y bueno, yo no voy a decir si está bien o está mal. Que si quieres, o sea, que si tu deseo en el corazón está dejar el móvil porque te quita mucho tiempo, pues vale, lo hacemos a un lado. Pero la intención es que si yo quiero dejar a un lado algo e intentar con eso morir a la carne para dejar que el Espíritu de Dios crezca en mi vida, obviamente es acertado, ¿no? Pero si yo pienso que se va a hacer un ayuno en la iglesia y voy a ir un sábado, un martes, a aguantar hambre todo el día y luego llego a la casa y entonces vienen las situaciones, porque no sé si te ha pasado que cuando tú haces un ayuno o cuando has ido a la iglesia y has estado allí en esa administración del Señor y en ese poder del Espíritu, muchas veces llegas a tu casa o al otro día llegas al trabajo y te enfrentas a una situación difícil o complicada, una situación en la cual realmente tu corazón se está viendo expuesto a una tentación, a una situación en la cual puede hacerte dudar de si realmente estás con Dios. A mí me ha pasado muchísimas veces que he terminado en la iglesia de hacer una prédica
o de compartir una palabra, he salido ministrado por el Señor, he salido lleno y he salido convencido de que quiero con el Señor ganar el mundo y hacer muchas cosas, y he llegado a mi casa o he llegado a la calle, me he enfrentado a una situación y he perdido la paz por alguna cosa que ha pasado. Y he perdido la paz, ¿por qué? Porque no he mantenido mi corazón en el Espíritu, porque no he mantenido mi deseo de agradar y amar a Dios. Entonces, mi hermano, viendo esto, si nosotros nos sometemos a un ayuno, está aquí claro que el Señor nos enseña que cuando queremos someternos o queremos hacer un ayuno, debemos hacerlo como llenos del Espíritu Santo. Que lo que vamos a hacer sea para agradar a Dios. ¿Por qué motivo haces tú un ayuno? El falso concepto que no, yo ayuno para aguantar hambre. No. Un ayuno te lleva ¿a qué? A someterte a Dios. A decir, no, yo hoy no voy a hacer lo mismo que hago siempre. Hoy o mañana o 3 días o un ayuno no sé, de 7 días, lo que sea. De alguna manera, ¿no? Que vamos a un ayuno de beber agua, de tomar una fruta. Bueno, no, como sea que lo quieras hacer. Pero lo que vale es la intención, ¿no? La intención, y obviamente, pues que lo que se haga sea dirigido por Dios. Realmente decirle, Señor, yo quiero hacer esto, pero ¿para qué lo voy a hacer? No, quiero morir a la carne para que crezcas tú. Quiero, Señor, dejar de estar trabajando o unas vacaciones que tenga. Quiero dedicar estos 5 días, estos 3 días de mis vacaciones, a hacer un ayuno para estar contigo, para recibir fortaleza, para recibir de parte tuya el poder, para cuando yo vuelva a mi trabajo pueda compartir tu palabra. Eso realmente es una intención de la cual Dios respalda ese ayuno, y puedo decir que el Espíritu Santo está en mi vida. Allí es cuando podemos decir que tanto la oración como el ayuno tienen un efecto poderoso en tu vida, porque vas a afectar con lo que haces a los demás. Ahora decíamos, una persona no es llena del Espíritu Santo por ir a la iglesia, pero ¿debemos ir a la iglesia? ¿Debemos congregarnos? ¿Por qué? ¿Porque lo estoy diciendo yo, porque lo dice el pastor o porque lo dice el hermano Ramón? No, porque la Biblia lo dice. Y miremos en Hebreos 10, 25. ¿Qué dice acerca de esto? Si leemos el 25, si leemos antes, muestra la condición para llegar al final, ¿no? Dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Si tú lees, por ejemplo, el 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea que si tú vas a la iglesia, si tú te congregas, todo la intención de hacerlo es que con tu vida puedas bendecir a otras personas, que nos congreguemos para edificarnos los unos a los otros, para exhortarnos también. Cuando tú vas a la iglesia, tú aprendes de varias maneras, pero te digo 2, aprendes escuchando a otro hermano. Aprendes escuchando lo que dice la palabra. Aprendes adorando y exaltando a Dios en medio de la alabanza. Aprendes cuando en medio del culto se hace una oración. Recibes cuando al final del culto se hace una administración. Entonces, he escuchado de personas que dicen, no tengo necesidad de ir a la iglesia, porque la iglesia es mi corazón. Entonces yo puedo congregarme en mi casa, puedo escuchar las prédicas del pastor en X o Y, y ya con eso ya tengo. Ya ahí el Señor está conmigo. Y eso es falso, porque el congregarse lo que hace es que tú recibes, aprendas, pero una parte muy importante es que compartamos para edificarnos. Y miremos aquí que Jesús lo hizo. En el Lucas 2, 46 al 47. Sí, pero Jesús fue a una iglesia. Jesús realmente, miremoslo aquí.
Jesús 2, 46 a 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Amén. Y cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Entonces vemos claramente que Jesús, incluso antes de lo que era recibir el bautismo, que muestra aquí que Jesús era un niño, él estaba en el templo aprendiendo y preguntando. O sea que no vamos a decir que Jesús desde niño se saltó el paso hasta el bautismo y él como es Dios, pues él no recibió conocimiento. No, mostramos aquí que lo hizo. La palabra nos enseña que Jesús estuvo allí con las personas que tenían mucho conocimiento de la ley y estuvo aprendiendo y preguntándoles. Entonces vemos aquí claramente que no es por ir a la iglesia que estamos llenos del Espíritu Santo, sino la intención que hay en el corazón cuando vamos a la iglesia. Y si esa intención es de aprender, si esa intención es de compartir, si esa intención es de escuchar, de ser ministrados por Dios, y que eso luego lo compartas allá afuera, allí es donde el Espíritu Santo realmente está llenando tu vida, porque está siendo lleno del conocimiento de Dios. Y miremos también, una persona no llena del Espíritu Santo por tener fe. En Hebreos 11:6, ¿qué dice? Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Mire claramente, para tener fe hay que creer en Dios, pero no creer en Dios, decir sí, yo creo que Dios existe y creó, no. Creer que Dios está, que realmente que Dios es quien es, realmente que Dios es el creador, es quien está en tu vida, es quien te llena de amor, quien te llena de su presencia, y dice, y es galardonador de los que le buscan. Y cuando tenemos fe, cuando le conocemos, cuando buscamos su presencia y tenemos esa fe se vuelve activa y podemos hacer su obra. Podemos hacer oraciones con fe, llenas de Dios, y oraciones con poder que pueden traer sanidad a alguien, que pueden traer restauración a alguien, que pueden ministrar a alguien. Una persona no llena el Espíritu por leer la palabra. Miremos en Hebreos 4:12. Realmente la palabra es poderosa. Sí, lo que yo te estoy diciendo no es que la oración o el ayuno o ir a la iglesia o la fe o la Biblia no sean poderosas, porque estamos viendo cómo son poderosas herramientas de parte de Dios. Y en Hebreos 4:12 dice, ¿qué dice acerca de la Biblia? Dice, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra no es una palabra muerta, es una palabra viva, porque cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando tú la conoces y el Espíritu Santo te respalda, esa palabra sale con poder, y el Espíritu Santo muchas veces convence de pecado a aquella persona con la que estás hablando. O el Espíritu Santo es quien obra por medio de esa palabra que está saliendo de tu boca. Hay gente, yo he escuchado a gente que dice, no, yo tengo mucho conocimiento, yo he estudiado, yo he hecho teología en no sé dónde, yo todos los días me leo un capítulo de la Biblia, y alardean, ¿no?, de su gran conocimiento de la palabra. Pero créeme, mi hermano, yo lo he vivido. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, por más conocimiento que tenga de esto, de lo que dice, no tiene el respaldo, ni la luz, ni el poder de Dios. Y eso es algo en lo que fallamos muchos de los que nos decimos llamar cristianos o hijos de Dios, en que creemos que por conocer la palabra, por aprendernos
muchos versículos, Dios ya está ahí respaldando. Y muchas veces estamos en lugares alardeando de lo que sabemos de la palabra. Mira cómo sabe esta persona, mira qué gran conocimiento tiene. Pero después, orgulloso, altivo, con rencores, con peleas, con contiendas. ¿Tú crees que una persona que realmente tenga el Espíritu Santo de Dios y que tenga el conocimiento de la palabra de Dios tiene la necesidad de contender en un lugar por las cosas que Dios dice en su palabra? Cuando una persona tiene el Espíritu Santo de Dios, lo primero que hace es calla cuando los demás hablan. Y si va a hablar, lo hace porque el Espíritu Santo le dice que hable. Porque siente del Espíritu Santo hacer algo. Y cuando lo que habla esta persona va a salir, sale con poder. Y sale con dos características poderosas: humildad. Y la segunda, edificación. Uno no, cuando de su boca no sale la palabra respaldada por Dios, con orgullo, con prepotencia, con altivez, con el deseo de humillar a otros. Cuando una persona habla así, o cuando una persona utiliza la palabra para hacer sentir a otros mal, ahí no hay respaldo de Dios. Y ahí, como no hay respaldo de Dios, quien realmente sabe que no hay respaldo de Dios, lo que hace es: Señor, dirígeme, ¿qué debo hacer? En alguna ocasión, una persona, estábamos en la iglesia, y esta persona dijo algo que no era correcto. Dijo algo que no era correcto con respecto a una sierva en la iglesia, ¿no? Que estaba compartiendo la palabra a los niños. Y dijo: no, la palabra dice que las mujeres no tienen autoridad para compartir la palabra, y solamente el hombre es quien comparte la palabra y quien enseña. Y yo vi a este hombre y a mí en ese momento me dio me dio una ira, ¿no? Me llenó como de la forma como lo decía, y como estando la persona así como queriendo humillarla, ¿no? Y esta persona se quedó callada. Y yo dije: Señor, en este momento yo creo que no debemos callar ante lo que está diciendo este hombre, porque eso es falso. Porque la palabra dice que en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esta mujer, yo sé que es una mujer que ama a Dios, que es sometida al Señor, y que es una mujer que también es sometida a su marido, y su marido le respalda y le ama, y ellos tienen el poder de Dios para hacer lo que están haciendo. Entonces, en ese momento el Señor me dio una palabra, ¿no? Y me hizo llevarle a que mirara cómo era su vida, a que mirarle cómo podía estar juzgando a alguien sabiendo que su vida no tenía un ejemplo para decir lo que estaba diciendo. Sí, que su vida no era ejemplo para estar diciendo que esta mujer no tenía respaldo de Dios, sabiendo que este hombre humillaba a su propia mujer, sabiendo que este hombre hacía sentir mal a su propia mujer. Y en ese momento ese hombre se llenó de mucha ira y salió. Yo no vuelvo a esta iglesia. Aquí no enseñan lo que yo realmente sé. Y yo tengo mucho conocimiento de la palabra y esto no. Entonces mira, una persona puede tener mucho conocimiento, pero si no tiene respaldo de Dios, en sus palabras se le nota. Se nota la falta de humildad, la falta de amor, la falta de entrega a Dios. Y podemos ver claramente que no es por orar, no es por ayunar, no es por ir a la iglesia, no es por decir que tenemos fe o no es por leer la Biblia. Es realmente por amar a Dios, por rendir nuestras vidas, por decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y que por todas las actitudes y la identidad, lo que te identifica realmente sea que viene de parte de Dios. Entonces todas estas anteriores herramientas nombradas son dadas por nuestro Señor Jesús. Y depende de cómo las usemos en nuestra vida en Cristo, va a definir nuestra identidad. Y van a hacer que nuestra influencia en el mundo sea de la manera que podamos ser edificadores. Entonces, yo soy un convencido y
y yo quiero también animarte y que tú comprendas que tú has sido llamado a hacer la obra de Dios, ¿sí? Que nosotros no somos llamados para estar sentados en un lugar solamente y estar allí orando o recibiendo una palabra o estar siempre, Señor, sáname, mírame, soy un pobre gusano, no sé qué hacer. No, porque después de mucho tiempo, si empezamos a entender y empezamos a conocer a Dios, vemos que el Espíritu Santo tiene que morar en nuestras vidas y tiene que hacerlo porque nosotros debemos procurar que lo haga. ¿Cómo? Pues cambiando nuestras vidas, cambiando nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, anhelando buscarle más en oración, anhelando someternos más en ayuno, anhelando poder sacar tiempo para ir a la iglesia, para ser edificados, anhelando tener fe, creer en el Señor, creer en lo que no vemos y anhelando todos los días sacar tiempo para tener su palabra en nuestro corazón. No debemos equivocarnos pensando que tener el Espíritu Santo, es decir, que somos cristianos o que hacemos ciertos rituales o practicamos ciertas tradiciones. El ser llenos del Espíritu Santo debe reflejar un verdadero y un auténtico cambio en nuestras vidas, que nuestro entorno debe notar siendo influenciado por lo que hacemos diariamente. Entonces, en tu trabajo, tú eres jefe o tú eres un empleado, ¿qué tienes que hacer? Mostrar que tienes el Espíritu Santo. No ser de pronto un molesto allí. Mira Dios, que Dios te ama, Dios. No. Porque la principal forma de uno poder ganar a las demás personas es con su testimonio. Si tú hablas, si tú reflejas a Jesús en tu vida, quienes están en tu trabajo lo van a ver. Muchas veces anhelamos que nuestros hijos, que nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hermanos, nuestros padres conozcan al Señor. Y hay promesas de verdad y las nombramos, pero muchas veces las nombramos, pero seguimos con las mismas actitudes, con las mismas peleas, con las mismas contiendas, discutiendo por política, discutiendo por si esta religión es verdadera o esta es falsa. No, cuando tú tienes el conocimiento del Señor, tú no te ensalzas en discusiones por religión, por política. Tú lo que haces es, de parte de Dios, con humildad y amor, compartir la presencia del Señor, mostrar el amor de Dios. Amén. Cuando tú estás incluso en la iglesia y tienes la presencia de Dios en tu vida, debemos mostrar esa humildad. Debemos mostrar eso que caracterizaba a Jesús, que le caracteriza como un hombre lleno de amor, que llevaba esperanza, un hombre pacificador, un hombre que en medio de lo que se dice, la ley de Dios dice, él sale y dice, bueno, la ley de Dios dice, pero tú ¿cómo juzgas a esta mujer o cómo juzgas a este hombre si tú haces todo lo contrario a lo que la ley dice? Entonces, como el Espíritu Santo es el que convence, esa persona dice que iba a tirar la piedra, ya no la tira. Y dice, no, porque el Espíritu Santo le hace ver cómo es su vida. Entonces, mi hermano, yo quiero de cierta manera animarte y que esta palabra sea para que tú y yo podamos entender que nosotros tenemos poder de parte de Dios, que somos llamados a hacer su obra y que ya el momento de quejarse, el momento de decir, Señor, sáname, límpiame, eso ya tiene que pasar. Nosotros tenemos que pasar a un nuevo ya nivel de conocimiento en Dios. Que si tenemos una enfermedad, que si tenemos una dolencia, pues gloria a Dios, Señor, si quieres sanarme, sáname. Si esta dolencia, esta enfermedad es para que tú te glorifiques en mi vida o en la vida de otros, Señor, aquí estoy, Señor, a hacer tu voluntad. ¿Sí? Y dejar que el Señor obre, dejar que el Señor sea quien te utilice y que el Señor sea quien cambie esa amargura, ese dolor por ciertas circunstancias y que decidamos servirle. Cuando tú le sirves a Dios, el Señor te llena de gozo, el Señor te llena de esperanza, el Señor te llena de amor y las personas allá afuera lo notan, tu entorno lo nota. Amén.